maravilloso Jesús. Gracias te damos, amado Dios, por nuestro hermano José Uber, que tú has escogido en esta mañana, para que tu palabra poderosa, Señor Jesús, se quede en nuestro corazón, Bendito. en nuestras vidas, amado Dios. Bendito es tu nombre para siempre, Dios mío. Gracias, soberano Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es un día de victoria. Amén. Cada día que estemos en la tierra es un día de victoria y es un día de esperanza. Amén. Porque el Señor viene por nosotros. Eso es lo que en nuestra mente siempre ha de estar, hermano. Que el día menos pensado se llegará al segundo en que todo esto se va a acabar y que algún día nosotros nos vamos a encontrar con el Señor y siempre vamos a estar con el Señor. Esto no es para darles, ¿cómo es que se llama? Pañitos de agua. Pueden tomar asiento, hermanos. Pañitos de agua tibia. Como cuando uno está enfermo y le dice, uno ya está para morirse, le dice al médico, no se preocupe que ahí vamos bien, pero él sabe que no. La venida del Señor es algo que está escrito y es algo que va a suceder. Amén. Y nosotros vamos a estar con Él. Amén. Yo los invito a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Si quieren yo leo y ustedes siguen la lectura. Amén. Hoy vamos a hablar en el Señor estamos. Amén. Dice la palabra del Señor así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y estamos, como algunos de vuestros propios profetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Pues siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a otro, a oro, plata, piedra, escultura, arte y de imaginación de hombres. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha escogido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Diamaris, y otros con ellos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Acá Pablo nos da un ejemplo, y es que él tomó, primero que todo, Pablo era una persona muy instruida, una persona culta, era filósofo, político, era teólogo, o sea, era un hombre multifacético, y él conocía muy bien la cultura griega. Amén. Entonces, para él, lo que pensaban los estoicos y los epicúreos, eso era, él conocía eso fácil. Entonces, por eso él pudo entrar a hablar con ellos con mucha confianza, porque Pablo entendió desde un comienzo que no es la sabiduría de nosotros, ni es el conocimiento de nosotros. Pablo entendió que lo que cambia la vida de un hombre es el evangelio, y que el que da vida no somos nosotros, el que da vida se llama Jesucristo. Amén. Él es el que da vida. La gloria no es para nosotros, es para el Señor. Por eso nosotros, cuando le hablamos a una persona, es bueno, mientras ella estará hablando, o cuando a uno le dicen: hermano, camine, ora, o le habla a una persona, es bueno uno investigar quién es la persona. Entonces, si a mí me dicen: es que él es médico, es que él es político, es que él es arquitecto, es que él es el mejor abogado, el mejor ingeniero, pues yo debo tratar con la misma medicina que él tiene, hablarle el evangelio. Amén. Porque lo que da el crecimiento es la palabra del Señor. El Señor nos dijo a nosotros: así era necesario que el Cristo padeciese, que muriese, que resucitase, y que en su nombre se predicase el evangelio. El Señor nos dijo: vaya por todo el mundo y predique el evangelio. El que crea será bautizado, el que no crea será condenado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando nosotros predicamos el evangelio, convencidos que Jesucristo es la resurrección y la vida, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo trae paz, Dios es el que produce la vida en esa persona. Dios es el que hace la obra en esa persona. Yo creo que Pablo nunca se imaginó que el director del Areópago él se lo iba a ganar. Nunca se imaginó. Y se ganó al hombre más importante. Se lo ganó. No por el conocimiento de él, sino porque él habló de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Que si una persona quiere tener vida, necesita recibir a Jesucristo como Señor. Y eso nos debe servir de ejemplo a nosotros cuando predicamos el evangelio. No nos dé miedo predicar el evangelio. Nosotros debemos tener confianza en lo que hemos recibido.
No importa la persona que esté al frente, usted hable de Jesús, que Dios hace la obra. Amén. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, visitó la ciudad de Atenas. Atenas era el centro de la literatura, del arte, de la ciencia, de la filosofía. Si en esa época un hombre millonario quería instruir a su hijo, lo enviaba a Atenas. Hoy los hombres millonarios envían a sus hijos a Harvard, a las mejores universidades del mundo, porque el conocimiento que adquieren es un conocimiento universal que les va a servir en su vida. Alejandro Magno, que lo llamaban el gran Alejandro Magno, el profesor de Alejandro era Aristóteles. Entonces en Atenas era la mejor universidad que había. La cultura occidental se nutre de Atenas, de la filosofía ateniense. Hoy todavía nosotros seguimos estudiando a Aristóteles, a Platón y a Sócrates. Hoy todavía lo seguimos estudiando. Era una ciudad que estaba entregada al conocimiento. Para ellos era normal hablar de cosas filosóficas, de ciencia, de economía. Esa era la cultura de ellos. Ellos no se entretenían en otra cosa sino escuchar. Por eso cuando Pablo llega y escuchan un discurso diferente, ellos inmediatamente quedan encantados con eso. Y Pablo está predicando en la plaza. En Atenas la plaza era lo que se llama la agora, que era donde la gente se reunía y escuchaba hablar unos con otros. Y el Areópago era una colina donde estaban los juristas, los que hacían las leyes, y allá habían auditorios. Entonces los filósofos, para no mezclarse con la plebe, le dijeron: venga, lo invitamos al auditorio a que hablemos de tú a tú. Yo quiero que nos hable qué es lo que usted está enseñando. Entonces Pablo les dice: yo vi una inscripción y es al Dios no conocido. O sea, los atenienses tenían tantos dioses, para cada cosa tenían un Dios, que ellos dijeron: pero si llega a pasar algo y no tenemos un Dios para eso, es mejor pecar por exceso que por defecto. Tengamos un Dios al no conocido. Que si algo no lo podemos explicar con los dioses que tenemos, ahí tenemos al Dios no conocido. Esa fue la razón de ellos, de tener una inscripción al Dios no conocido. Entonces a él los estoicos y los filósofos epícuros lo invitan a que les predique exclusivamente a ellos. Háblenos lo que usted nos está diciendo. Los estoicos, para ellos el universo está gobernado por la razón o el logos, un principio divino que domina todo. Y el hombre debería dejarse llevar por su intelecto. Su pensador más importante fue Séneca. Y mire, para que lo que son las cosas contradictorias, Séneca fue consejero de uno de los emperadores más terribles que tuvo Roma, Nerón. Son cosas que uno queda asombrado. Pero ellos tenían algo en común con los filósofos atenienses, los estoicos. Ellos no creían en la resurrección. O sea, ellos no creían en la inmortalidad. Ellos creían que todo se acababa. Y los epicúreos, ellos hablaban de que lo mejor es lo que produce placer. El hombre se debe alejar del dolor por medio del placer.
y así conseguir la seguridad y la plenitud de la vida. Ellos deberían, por medio del placer, evitar el dolor a la muerte. O sea, para estos filósofos, el hombre no tenía por qué darle miedo a la muerte. No creían en un Dios creador, pero creían que la naturaleza estaba compuesta por átomos que podían cambiar a sí mismos y ser eternos. Su filosofía era materialista, por tanto negaban la inmortalidad del alma. No hay vida después de la muerte, y el cuerpo, cuando moría, regresaba a sus átomos originales. La pregunta que les hago, ¿será que eso que ellos predicaban y creían hace 2000 años atrás? Es más, estas filosofías llegaron casi 200 años antes de Cristo. ¿Será que eso no mismo hoy la gente piensa? Con diferentes nombres, pero la esencia es la misma. El materialismo que enseña, una persona materialista que piensa que la materia no se destruye, sino que la materia se transforma. Entonces, si la materia se transforma, ¿dónde está Dios? Si la materia siempre ha existido. En eso es lo que ellos piensan. Entonces, lo que hoy piensa la gente no está lejano a lo que pensaba la gente cuando el Señor Jesús predicó el Evangelio. Amén. Pablo, que conocía bien la cultura griega, empieza a predicarles, y es algo que este hombre, en verdad, Dios, tenía algo especial, Pablo, porque Pablo empieza a predicarles y les empieza a hablar de sus poetas, y les dice: porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Entonces, Pablo habla del poeta Arato, que vivió 300 años antes de Cristo y era de la misma ciudad donde había nacido Pablo. Entonces los griegos conocían a su poeta y lo recitaban. Entonces Pablo les habla de su poeta. Es que mire lo que su poeta dice. Los poetas mismos suyos dicen que en Dios nos movemos, que en Dios estamos y que en Dios somos. Y ustedes dicen que Dios no existe. Y sigue Pablo hablando de sus poetas. Ese poema se llama Fenómenos, el poema que cita Pablo. Y dice: linaje suyo somos. Es del poeta Epiménides. En él vivimos y en él nos movemos. Entonces Pablo habla de dos poetas. Un poeta dice: en él nos movemos, en él somos y en él estamos. Y el otro poeta dice: porque linaje suyo somos. Entonces Pablo les dice: mire, el Dios que yo predico es el Dios que ustedes no conocen. Y aunque ustedes no lo conocen, sus poetas indirectamente han hablado de él. Así de sencillo. ¿Esto a nosotros en qué nos ayuda cuando nosotros evangelizamos? En lo que les decía hace un momento. Es importante cuando uno le habla a un alma, uno saber quién es esa persona, a qué se dedica, a qué hace. Si uno se encuentra con una persona que es devota de la Virgen de Chiquinquirá, y si a mí me dicen: va a hablar con Julana de tal, que es la jefe de, pues yo entro en internet, investigo la Virgen, cuándo la pintaron, quién la pintó, en qué año, y yo le puedo decir: oiga, la felicito, usted, esa obra de arte que hay en Chiquinquirá, eso es una obra increíble, la pintó Julano de tal. Pero esa pintura hay que estarla restaurando. Esa pintura nadie se puede acercar a ella. Si esa pintura yo la quiero llevar para un sitio, tengo que hacerlo con toda una cantidad de seguridad.
En cambio, el Dios que yo le predico, yo lo siento en cualquier momento. Yo le puedo hablar y Él me escucha. Yo lo puedo sentir. El Dios que yo predico, yo lo puedo llevar. Para donde yo vaya, Él va conmigo porque Él está en mi corazón. Sin yo decirle a ella que no estoy de acuerdo con eso, yo puedo tomar eso para evangelizarla. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo tomó a sus propios poetas y les dijo a los filósofos que no creían en la resurrección, les dijo: mire, ustedes no creen en la resurrección, pero sus poetas hablan del Dios a quien ustedes no conocen. Amén. Y Pablo les dice: en Él el hombre vive. Óigase bien. Él al hombre le fija los tiempos. El hombre se mueve por Él. Amén. Y eso es el evangelio. El único que da vida es el evangelio. Porque el evangelio es Jesucristo. Jesús es la fuente de la vida. Él es la vid. Nadie puede tener vida si no tiene a Jesucristo. El hombre depende exclusivamente de Dios. Así el hombre no reconozca a Dios. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Así ustedes no reconozcan a Dios, así ustedes no crean en la resurrección, el que hizo esto se llama Jesucristo. El que nos da vida a nosotros se llama Jesucristo. Al amigo que nos escucha en esta mañana, no importa lo que usted piense, el que está detrás del telón se llama Jesucristo. El que mueve todo, el que hace que usted se levante por la mañana, se llama Dios. Y ese Dios tiene un nombre, y ese nombre es Jesús, el eterno, el poderoso, el fuerte en batalla. Dice Juan: aquella luz verdadera venía a este mundo. La luz es Dios manifestado en carne en Jesús. Esa luz vino y alumbró al mundo. Y por medio de esa luz es que el hombre tiene vida. Entonces Pablo nos está diciendo: si el hombre quiere vivir, necesariamente necesita a Jesucristo. El mejor regalo que el hombre puede tener es el evangelio. El hombre no puede vivir sin el evangelio. El hombre puede comer, acostarse, trabajar, pero Jesucristo es vida eterna. Jesucristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Por más que el hombre se esfuerce, el hombre sin Cristo no puede tener vida. Si el hombre quiere vivir, no le queda otro camino que aceptar la fuente de la vida, que es Jesucristo. El hombre sin Cristo, el hombre natural, cree y está convencido que la vida llega hasta la muerte. La gente está convencida que después de la muerte al hombre le van a dar un florero por lo que hizo, porque todos los hombres nos justificamos delante de Dios. Usted pregúntele a un asesino y el asesino se justifica. Usted pregúntele a un político y el político se justifica. Usted pregúntele a un narcotraficante y el narcotraficante se justifica. Pero Jesús vino a darnos vida en abundancia, a darnos vida eterna.
La palabra dice que al hombre le es establecido una vez la muerte y después el juicio. O sea que esto no se termina con la muerte, esto es una continuación. Amén. Esto no termina cuando la persona le echan tierrita. Esto continúa, la vida continúa. Dice el apóstol Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Óigase bien, si Dios no da vida eterna, el hombre no tiene vida eterna. El único que da vida eterna es Dios. Y dice, y esta vida es su Hijo. Entonces el único que da vida es Dios y la vida está en Jesucristo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y les dice, y estas cosas se las escribo a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que tengas vida eterna si usted cree en el hombre, en el nombre del Hijo de Dios. O sea que la vida eterna es Jesucristo. La gente puede pensar lo que quiera, hermanos. Usted puede tener la filosofía que quiera, pero los hombres tienen que morirse. Nadie puede decir, es que yo no creo en Dios y tengo vida eterna, porque se le llega el día. Al hombre, el Señor nos dijo, lo máximo son 70 años y lo más robustos 80. Y ahora con la medicina y con muchas cosas aumentan y aumentan. Pero por más plata que usted tenga, antier se murió un hombre de 91 años con todo el dinero del mundo y no le dio para más. No le dio para más. Porque se llega el día en que los hombres tendrán que darle cuenta al Señor. Amigo que nos escucha, no alargue el dolor. Usted necesita la cirugía y esa cirugía se llama Jesucristo. No alargue más el dolor sobre la tierra, porque por más que usted se esfuerce, no va a resolver sus problemas. El único que produce vida es el Señor, el Todopoderoso. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No se deje llevar por sus cualidades humanas. No se deje llevar por sus obras. Porque usted es una buena madre de familia, un buen padre, un buen esposo. Porque usted es un hombre, un buen hijo. Ante Dios todos somos culpables. Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso, y vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, y Dios os ha dado vida juntamente con Jesús. Una persona sin Cristo está muerta en delitos y pecados. Así haga obras de caridad y sea un buen ciudadano. No se deje llevar por sus obras, porque sus obras lo van a condenar. Acepte que si usted quiere tener vida eterna, necesita recibir a Cristo como su Salvador. Jesús, cuando estaba orando, definió qué es la vida eterna. Y dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que los filósofos pueden pensar lo que quieran, pero el único que produce vida eterna se llama Jesucristo.
El único que da vida es Jesucristo. El único que restaura es Jesucristo. El único que añade a la iglesia es Jesucristo. Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él dijo: el que por mí entrare hallará pastos. El que beba mi agua nunca volverá a tener sed. Él le dijo al pueblo de Israel el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos tenían por costumbre regar agua por las escalinatas del templo. Y Él les dijo: si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dando a entender del Espíritu Santo que iba a venir. La vida eterna es la presencia de Dios en nuestros corazones. Y nosotros somos testigos de que es verdad, de que es veraz, de que Dios llena con su Espíritu. Nosotros somos testigos que Dios resucita, que Dios de un pecador hace un hombre nuevo para su gloria, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia está en la luz porque tenemos a Cristo. El mundo está en tinieblas. Así vean mejor que nosotros. Pero la luz que es Cristo produce vida eterna. La vida, hermanos amados y amigos que nos escuchan, no es creer que el hombre nace, crece, se reproduce y se muere. La vida no es creer que el hombre tiene racionalidad y que esa racionalidad le permite verse a sí mismo. La vida no es tomar decisiones, hacer juicios de valor. Hermanos y amigos, la vida es algo más profundo. La vida es algo más especial, más trascendental. Mire, cuántos hombres millonarios les da una enfermedad y empiezan a recapacitar. Todo el tiempo que yo perdí, se me está acabando la vida y no hice nada, y es un hombre millonario. Porque la vida es algo profundo. La vida es que usted pueda vivir con paz. Y la paz no es tener una chequera y poder firmar cheques. La vida no es tener una tarjeta de crédito y pasarla y pasarla y pasarla. La vida no es cambiar de carro cada vez que usted quiera o de ropa. La vida no es decir es que voy a hacer lo que quiera. La vida es algo más profundo. La vida es conexión con Dios. Es que usted pueda arrodillarse o ahí sentado y comprender que Dios está en su vida. Y eso es lo que produce paz. Paz, hermanos, es poder ver la oscuridad y en la oscuridad ver la luz. Paz es que usted esté enfermo y diga: si hasta aquí llegué, me voy con el Eterno. Paz es estar sin un peso en el bolsillo, pero convencido que su corazón está lleno de la presencia de Dios. Eso es paz. Eso no se consigue estudiando. Eso no se consigue madrugando a trabajar. Eso no se consigue con ser un buen
profesional o ser de ter clase social. La paz se consigue cuando usted acepta el Evangelio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. La paz es nosotros vernos pecadores, es nosotros vernos miserables. Pero un hombre, Jesucristo, que extendió su mano y nos tomó y nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros que no lo estábamos buscando. Eso es la vida eterna. La vida eterna es algo profundo. Es una conexión con Dios que nosotros no podemos entender, pero que vemos en nuestras vidas con los resultados que produce. Nosotros no podemos entender cómo se producen esos cambios en nuestras vidas, pero sí vemos cómo nuestras vidas son transformadas y podemos ver los cambios en nosotros. El que tomaba ya no toma, no porque hace un curso, sino porque Dios que vive en nuestro corazón no toma. El que fornica ya no fornica. El grosero ya no es grosero. Esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Para eso no hay que hacer un curso. Para eso no hay que comprar una cartilla o escuchar al mejor predicador. Para eso hay que abrir el corazón y dejar que el Evangelio nos inunde, que el Evangelio nos llene, que el Evangelio gobierne nuestras vidas. La vida eterna es conectarnos con Dios, con un Dios santo, eterno, inmortal, que vive en luz inaccesible. Esa es la vida eterna. Esa es la vida que nosotros predicamos. Esa es la vida que nosotros vivimos, que nosotros estamos en Cristo y estamos convencidos y persuadidos que Dios viene por nosotros y lo estamos esperando. La vida eterna. Me gusta ese pasaje de Esteban antes de ser asesinado. Él les dice a los judíos, dice: levanté los ojos hacia el cielo y vi a Dios y vi a Jesucristo a la diestra de Dios. No fue que Esteban vio a Dios y vio a Jesucristo. Él levantó sus ojos al cielo y vio un trono. Y en ese trono dijo: yo conozco al que está en ese trono, porque Él fue el que me evangelizó a mí. Yo lo vi cuando Él llamó a Lázaro entre los muertos y Lázaro se levantó. Yo lo vi cuando multiplicó los panes, los peces. Lo vi dándole vida a los muertos. Lo vi sanando, lo vi resucitando, lo vi crucificado, lo vi resucitado. Él es Dios, Él es Dios, yo lo conozco. Nosotros, iglesia, hoy decimos: yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, porque lo que nosotros recibimos, el Espíritu Santo que nosotros recibimos, lo recibimos por fe. Lo recibimos porque creímos en Él. Nadie nos lo dio, nosotros no lo compramos. Él, por su misericordia y por su gracia, nos lo dio. Por eso nosotros tenemos la misma autoridad de Pablo de decirle a los estoicos de Bogotá: ustedes pueden creer en lo que quieran, ustedes pueden vivir como quieran, pero Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia, dando fe de haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. Y todo aquel que crea en Jesucristo
se levanta de entre los muertos, porque Jesucristo es la resurrección y Jesucristo es la vida. Pero todo aquel que niegue a Jesucristo, ahí muerto se va a quedar. De ahí no se va a levantar. Entonces Pablo está diciendo, esa es la vida, que yo pueda ver cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Dice Pablo, porque ninguno de nosotros, iglesia, vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Nosotros, nuestra vida está escondida en Jesucristo. Ahí estamos escondidos nosotros en Cristo. Nuestra sangre es Cristo. Nuestros movimientos son de Cristo. Amén. Nuestra vida se esconde en Jesús. Él fue el que dijo, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y esa agua es la presencia de Dios. Esa agua es apropiarnos del Evangelio. Esa agua es vivir el Evangelio. Amén. Y les dice Pablo, y en él nosotros también estamos. Así como dice su poeta, yo les voy a predicar, les dice. Así nosotros también en él nos movemos. El hombre no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Nuestra fuerza física, nuestra fuerza espiritual proviene de Dios. Él permite que nuestro cuerpo se mueva. Él permite que el hombre pueda levantar las manos, que pueda pensar. Él es el único que permite que el hombre tenga la capacidad para tomar decisiones. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que nuestra inteligencia nos la da Dios. Usted no sabe multiplicar 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2 son 4. O saber que el hombre fue a la luna, o saber que en la medicina las cosas son así, o saber cómo se levanta un edificio, o lograr que un avión se levante. Todos nosotros tenemos capacidades y tenemos talentos, pero esos talentos no radican en nosotros. Esos talentos radican en Dios. Usted puede ser un excelente profesional, mejor que cualquiera, pero todo radica en Dios. Todo radica en Dios. Dios es el que nos da la capacidad, es el que nos da sabiduría, es el que nos da inteligencia. El hombre no puede hacer nada si Dios no lo permite. Es Dios el que hace las cosas. Dice el profeta Isaías, Él es el que da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Dice, los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Óigase bien, todo lo que nosotros hacemos es Dios el que nos da esa fuerza. No somos nosotros, no es que usted tenga una buena inteligencia, o es que haga deporte, o es que se alimente bien. Eso nos ayuda, pero eso no es lo que determina nuestra esencia. Lo que determina nuestra esencia se llama Dios. Dice la palabra, si usted come y bebe, lo hace para Dios. Y si usted no lo hace, para Dios lo hace.
Todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite. Bajémonos de esa altura donde muchos podemos estar y creer que yo he venido hasta acá por mis propias fuerzas, por mis propias capacidades, porque yo me esfuerzo, porque yo soy mejor que el otro, porque mientras el otro se queda dormido yo me voy a trabajar. No, hermanos, el que está detrás de todo, dando fuerzas al cansado, dando vida, se llama Jesucristo. El hombre no puede hacer nada sin la intervención de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser agradecidos. Porque si usted es inteligente, sea agradecido. Dígale: Señor, te doy gracias por mi inteligencia. Yo conocí un abogado que el tipo era, en verdad el tipo es inteligente. Créame, el tipo sabe. Pero él es ateo. Entonces con él teníamos a veces cierta, porque él ganaba un proceso y él decía: es que me lo gané. Eso hay que saber. Y yo le decía: gracias a Dios, porque nos fue bien. Así es sencillo. Y entonces teníamos mucho roce, pero yo digo, el tipo sabe, él sabe. Y en el mundo hay gente que sabe, pero la gente debe entender que detrás de esa sabiduría hay uno, que es el que impulsa todo, que es el que da todo. Por eso la gente de buenas debe entender que no hay gente de buenas. La Biblia dice que la misericordia de Dios es eterna, que cada día trae, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Amén. Entonces, aprendamos a darle gracias al Señor por lo que tenemos, por lo que somos. Hasta dónde hemos llegado es por la intervención divina de Dios. Donde uno está es porque Dios lo tiene ahí. Esa es la fe, que no radique en mí, sino que radique en Él. Que no sea yo, sino que sea Él. Que si a usted le va bien en sus negocios, maravilloso que le vaya, pero el que está atrás se llama Jesucristo. Que usted diga: gracias, Señor, porque soy un empresario exitoso. Gracias porque soy un profesional exitoso. Hace poco una hermana está haciendo un concurso en bueno, se me va, y se les olvidó la clave para poder entrar. Y la llamaron: la clave es tal, y pum, la colocaron. Y ella le hizo: en el nombre de Jesucristo la clave es Dios. Dios, pum, pasaron. No les queda otro remedio. Cuando se acaba el intelecto hay que recurrir a Dios. Pero yo les digo algo mejor: no esperemos que se nos acaben nuestras fuerzas. Reconozcamos que nosotros nos movemos y nuestras capacidades radican en Dios, en que Dios nos ama, en que Dios nos da, en que Dios nos provee, en que Dios es la fuente, es todo en nosotros, que sin Él no podemos movernos. Cuando David estaba terminando el templo, él dijo algo muy hermoso. Él colocó a todo el mundo a que aportara plata, y eso llegó plata. Pero él dijo una oración hermosa y a todos los colocó por igual. Digo: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. O sea, el que trajo oro creyendo que eso era de él, de una vez lo bajó de una vez. Quieto, compañero. Dijo: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí está la grandeza de nosotros, hermanos. Cuando nosotros no dependemos de nosotros, sino que reconocemos que todo lo que yo soy me lo ha dado el Señor. Mi cuerpo me lo dio Dios. Mi salud me la da Dios. Si me puedo alimentar es por Dios. No es porque yo venga de una familia sin, ¿cómo es que llama clínicamente los antecedentes? Eso está de moda, las ¿cómo es? Comorbilidades. No es porque yo no tenga comorbilidades, no. Es el que está ahí Dios dándonos salud. No es porque yo venga de familia rica, es porque Dios quiso, es porque Dios da. Eso es lo más hermoso y esta iglesia lo reconoce y nosotros lo reconocemos, que en el Señor nosotros nos movemos, que para donde usted vaya, Dios va con nosotros. Sin Él no nos movemos, como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos. Que nosotros reconozcamos que cada movimiento que damos, que cada decisión que usted tome, ahí esté Dios. Que cada vez que usted se vista, ahí está Dios. Que cada vez que usted coma, ahí está Dios. Que lo reconozcamos en cada instante. Que reconozcamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro todo. Y eso que nosotros reconocemos es lo que impacta al mundo. Porque el Señor nos dijo, ustedes, iglesia, son la sal de la tierra. Él nos dijo, iglesia, ustedes son la luz del mundo. Nosotros con nuestro evangelio, con nuestra predicación, la forma en que nos movemos, estamos evangelizando el mundo. La forma en que usted hable, usted evangeliza el mundo. La forma en que usted camine, usted evangeliza el mundo. La forma en que usted se sienta, en que usted mira, usted evangeliza el mundo, porque somos la sal de la tierra. Así de sencillo. Y dice Pablo, en Él nosotros somos. Nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida es un regalo de Dios y estamos en Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid. Yo soy la vid. Yo soy la vida. Y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo esté en él, este lleva mucho fruto. Y el Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. A veces nosotros pensamos que separados de mí se está refiriendo a conseguir trabajo o a tomar decisiones. ¿Será que hoy almuerzo en tal parte o en tal otra? Separados de mí es algo más profundo, es algo sobrenatural, porque Él empieza diciendo, yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vid. Si usted se separa de la vida que soy yo, hasta ahí llegó. Porque si la persona se separa de Cristo, hasta ahí llegó la vida, hasta ahí llegó la eternidad. Pero si nosotros queremos permanecer en tener la vida eterna, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos pensar como Él piensa. Necesitamos caminar como Él camina. Necesitamos llevar una vida santa, pulcra, decorosa,
porque nosotros somos testimonio de Él, porque separados de Él el hombre no puede hacer nada. Separados de Dios el hombre no tiene vida eterna. Dice Pablo, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Nuestra vida es para el Señor. Lo que nosotros hacemos es para el Señor. Amén. Y por medio de Jesús son todas las cosas. Y por medio de Él las cosas subsisten. Por eso Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Nosotros vivíamos en un reino donde lo único que había era miseria, lo único que había era muerte, porque en el mundo lo único que hay es muerte. El mundo lo que hay son muertos andando para arriba y para abajo. Usted va a un centro comercial y se hace en el último piso y mira para abajo. Lo único que ve son muertos andando para arriba y para abajo. Pero el Señor nos dice a nosotros que Él nos ha trasladado de ese reino al reino de Jesucristo. Nosotros hoy estamos en lugares celestiales con Cristo. Amén. Hoy nosotros tenemos vida eterna porque nos hemos enamorado y seguimos enamorados del Señor Jesús. Por eso nuestra vida debe ser en victoria, hermanos. Por eso nosotros cada día debemos darle gracias al Señor, que en Él vivimos, que en Él estamos y que en Él somos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está guardado en Cristo. En Cristo estamos completos. Por eso nuestra vida debe ser un gozo permanente. Por eso nuestra vida todos los días debe ser testimonio de que Cristo vive, de que Cristo es verdad y de que Cristo viene. Amén. No es lo que piense el mundo, no es lo que predique el mundo, es lo que la palabra de Dios enseñe. Y Dios nos ha llamado a eso, a la iglesia, a que defendamos el evangelio, a que vivamos el evangelio. Vamos a ponernos en pie, amada iglesia. No podemos dejar nada de nosotros fuera del control de Dios. Que Dios controle cada pensamiento, cada acto, cada vida de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo invito a los amigos que nos acompañan, que nos están viendo, a que le abran la puerta al Señor Jesús. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Dios quiere que usted tenga una oportunidad de hablar con Él. Hable con el Señor. Saque tiempo para hablar con Él y Dios hará usted una vida nueva en Cristo el Señor. Vamos a orarle al Señor. Eterno Dios, alabamos tu nombre santo y precioso, Señor Jesús. Tú eres grande, Dios mío, tú eres precioso. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento. Oh Dios mío, te reconocemos como nuestro único y sabio Dios. Te reconocemos como nuestro único Señor. Te reconocemos como nuestro único Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado vida eterna, vida en abundancia. Gracias, eterno Dios, por habernos añadido a tu reino, habernos hecho reyes y sacerdotes para glorificar y exaltar tu maravilloso nombre.